Pues por encima del millón. Si te arruinas, que sea antes de los 30, porque al final... Bueno familia, bienvenidos a un vídeo más en el canal. Agradeceros por el apoyo de los vídeos anteriores y si eres nuevo, aquí hablamos de emprendimiento dentro del mundo fitness. Así que deja el botón cerca de suscribirte por si al final acaba gustándote. El vídeo de hoy vamos a hablar un montón de este cubo. Bueno, más bien vamos a hablar del SEO de la empresa que fabrica estos cubos, que está potenciando a muchísimos atletas de cualquier deporte a nivel mundial. Así que vamos con el intro. Vamos ya con nuestro invitado del día de hoy y es Óscar. Encantado de tenerte aquí. Muchas gracias por venir al canal. Bueno, Óscar, cuéntanos un poquito quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues yo soy Óscar y soy CEO y fundador de Vitruve, que es una empresa que, bueno, desarrollamos ese tipo de tecnología que en realidad es una tecnología para preparadores físicos sobre todo, para medir y mejorar el rendimiento en la sala de pesas de sus atletas. Básicamente, en este caso es un sensor y unas aplicaciones que se enganchan en la barra o en las pesas o donde sea y toda una serie de datos que luego el entrenador, con esos datos objetivos, pues es capaz de tomar decisiones y poder individualizar más los planes de entrenamiento de los atletas. Y sobre todo trabajamos, pues eso, como has dicho, con todos los deportes, equipos por todo el mundo, de fútbol, baloncesto, tenis. Luego, si quieres, hablamos un poco de algunos de nuestros clientes relevantes, porque tenemos gente bastante importante, la verdad. Y bueno, es un poco lo que hacemos. Genial, Óscar. Y bueno, un poco a nivel más personal, antes de comenzar a emprender, ¿has estudiado algún tipo de carrera o siempre has emprendido? ¿Practicas algún deporte? ¿Esta idea viene porque te dedicabas a cierto deporte que despertó esa chispa en ti? Pues nosotros empezamos, yo y mi socio, en 2017. Bueno, en realidad empezamos antes, porque en 2017 salimos al mercado vendiendo ya nuestras primeras unidades, pero el proyecto empezó más o menos por 2016. Yo en ese entonces estaba en la universidad, yo estudiaba ingeniería de computadores, siempre me ha gustado el gimnasio, en esa época además hacía pues, como powerlifting y así, ¿no? Un poco más o menos powerlifting, un poco de culturismo, un poco mezcla, ahora llaman como power building, ¿no? Algo así ya pues por 2016 aproximadamente. Entonces, la idea cómo surgió, pues al final nosotros sentíamos que por mucho que investigáramos en internet en esa época las rutinas que eran más efectivas para mejorar la fuerza y tal, nos pasaba que, por ejemplo, a mi socio Iker sí le funcionaba súper bien casi todo tipo de rutina y a mí no. Yo me estancaba mucho, no solo no mejoraba, sino que según la rutina yo tenía que hacer, por ejemplo, una progresión de pesos específica y no era capaz. Me ponía ese peso en la barra y los lunes me pesaba muy poco, los viernes me pesaba mucho y yo no acababa de entender qué estaba pasando, ¿no? Digo, me falta algo aquí, o sea, ¿cómo puedo analizar, no? Y por foros y grupos de WhatsApp y tal, que estábamos con gente del mundillo, porque en ese entonces el sector era súper pequeño, o sea, había literalmente 3 canales de YouTube hablando de esto, nos enteramos que había una tecnología, bueno, y una ciencia que estudiaba esto, que se llama Velocity Based Training, que básicamente es una ciencia que se estudia en la universidad, de hecho tiene bastantes años y muchísimos estudios, muchísima investigación, que era un tipo de sensor que lo que al final era medir de forma objetiva lo que estaba ocurriendo en el gimnasio, o sea, lo que tú eras capaz de hacer en el gimnasio, sí, y en base a ese dato objetivo poder tú modificar. Es decir, al igual que en otros deportes, en ciclismo, en running, etcétera, tenemos todo tipo de sensores que te miden, pues, en running, que es interesante, frecuencia cardíaca, en ciclismo, el qué, potenciómetros, tal, una serie de variables que la ciencia dice cómo utilizarlas para mejorar y para adaptar ese entrenamiento a ti. En el gimnasio era el Velocity Based Training y era este tipo de aparatos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que eran muy caros, costaban, no sé, $4.000, 4.000 euros más o menos, y te hacía falta un ordenador y todo, y vale. De hecho probamos uno y dijimos, joder, yo creo que podemos hacer algo aquí con esto. Para nosotros primero fue. Y esto, bueno, todo este proceso fue estando en la universidad, asistiendo a clases. Correcto. Y a su vez estabas investigando esta nueva tecnología, hablando con tu socio para crear este nuevo proyecto. O sea, sí, fue todo compaginado. Sí, la verdad que fue un poco sin buscarlo, porque yo estaba estudiando todavía, yo estaría en tercero de carrera o algo así, o sea, ni siquiera estaba terminando. Y surgió esto, empezamos con muchísimas ganas y por nuestra cuenta. Yo no sabía, yo hice primero las aplicaciones porque esto va con unas aplicaciones móviles que por Bluetooth, o sea, esto al final solo recoge el dato
y luego la aplicación es la que te enseña todo, ¿no? Pues yo no sabía ni programar, aunque estaba estudiando como informática, ¿no? Pero no sabía programar, es la realidad. Pues yo lo aprendí por mi cuenta. Y bueno, en ese momento que estabas compaginando, ¿llegó a ser duro? ¿Llegaste a pensar en dejarlo en algún momento? Porque entiendo que te quitaba gran parte de tu tiempo. Al final, estábamos hablando de que tenías que hacer aplicaciones, entender bien la tecnología de la que de la que te ibas a apoyar. Y supongo que enterarte de todo esto era estudiar básicamente otra carrera o dedicar ciertas horas a estudiar fuera de tu carrera. Sí, o sea, a ver, mis padres no me dejaban... O sea, yo por mí hubiera como terminado la universidad, o porque al final era lo que menos ilusión me hacía, menos verdad. Mis padres no me dejaban, me dijeron, la tienes que terminar sí o sí. Entonces, al final lo que decidí hacer es, en vez de sacármelo al año, pues alargarlo unos años y compaginar, ¿no? En vez de coger todas las asignaturas, me cogía la mitad, pero la realidad es que estaba con esto de lunes a domingo. En esa época fue súper intenso, pues casi ni salía ni con la pareja, ni con amigos, ni con nada. Pero claro, tienes que aprender un montón de cosas de cero, Claro. construir muchísimo de cero. Y sí, sí que fue duro, la verdad. Y en esta circunstancia de estoy estudiando una carrera que, pues bueno, al final la ingeniería tiene muy buena salida, no en todos los casos, pero en la gran mayoría de sus casos, pues la ingeniería te puede proporcionar un buen puesto de trabajo. Cuando estabas allí, en tomar esta decisión, ¿emprendo o acabo la carrera? ¿Qué hizo que escogieras el emprender? Que te fuese por el camino de pagar autónomos, de asumir un montón de riesgos, que pudiese salir mal y no escoger, me saco la carrera y busco un puesto de trabajo que me garantice el resto de mi vida. A ver, sí que es verdad, o sea, es buena pregunta porque sí que es verdad que yo por esa época, o sea, yo en mí mismo me sentía como que no estaba en mi camino adecuado porque dije, vale, lo que tú dices, ahora hago una carrera que tiene salidas, me pongo a trabajar con 20, no sé, cuando acabe la carrera, 23, 24, no sé con cuántos años acaba la carrera. Digo, y ya está, o sea, yo quería hacer algo distinto, ¿no? Y de hecho veía algún amigo que estaba haciendo alguna cosilla por ahí y digo, joder, yo quiero tener algo de esto también. No lo busqué activamente, o sea, no me metí en, oye, ¿cómo puedo emprender? Así no, salió, Sí. o sea, surgió, fue como muy orgánico, pero sí que yo tenía esa cosa interior de decir, yo no quiero hacer algo normal, de ahora tener una carrera, trabajo y tal. Entonces, cuando salí esto, obviamente tienes una motivación gigante porque es algo que estás haciendo tú, para ti, etcétera. Entonces eso te mueve, solo por eso ya lo haces, ¿no? Porque no es algo obligado, además te gusta el sector, todo, pero luego el continuar fue ese de, yo es que es esto lo que quiero, yo quiero emprender, no quiero hacerlo normal, ¿no? Bueno, y sin embargo igual tiene un montón de mérito porque acabaste tu carrera y tu empresa ha crecido un montón, ¿no? Lo que quiere decir que sí que dedicaste un montón de horas. Que bueno, ya vamos a hablar más adelante en la entrevista de tema clientes, cuánto ha crecido, pero ahora de momento me quiero enfocar en estos inicios, ¿no? En el momento que viste que esto te iba a empezar a dar dinero para ganarte la vida, le dijiste a tu padre que lo querías abandonar, o sea, Abandonar el que la carrera. universidad. Porque entiendo que, bueno, me has explicado que la acabaste y demás, pero sí que tus padres te han dicho que tenías que acabarla sí o sí. Sí. Me da a entender que hubo un momento donde sí que te lo planteaste y fuiste hacia tus padres y le dijiste, oye, me voy a dedicar al emprendimiento y no quiero... Hombre, hubo bastante pelea, o sea, mi madre se puso muy seria de que tenía que terminar la carrera. La realidad es que al principio yo no, o sea, el empezar a ganar dinero, o sea, al principio no ganábamos nada en el sentido de todo lo que facturábamos con la empresa lo reinvertíamos en hacerla crecer, ¿no? Es decir, como salario, mi socio y yo, los 2 primeros años fácil ganábamos 0 euros, luego no sé si nos pusimos un salario de 500 euros, luego de 1000, o sea, hasta hace muy poquito no hemos tenido un salario que se pueda equiparar a lo que sería a lo mejor un salario de un ingeniero o lo que haría si hubiera terminado la carrera. Claro. Entonces, de hecho al revés, mis padres, sobre todo a lo mejor mi padre, pues al principio y amigos y tal, no comprendían muy bien tú que haces 2 años, 3 años en esto, que no da nada, no haces nada, como estás perdiendo un poco el tiempo, ¿no? Podrías llevar 3 años ganando, yo que sé que gana un ingeniero, 2.000, 2.500 euros al mes. Sí. Podrías llevar 3 años ganando esto, comprarte una casa, un coche y tal, y en cambio estás trabajando más que nadie, porque trabajamos más que nadie, más de 40 horas y más, 80, 100 horas a la semana en esto, y no daba ningún fruto, ¿no? Claro, nosotros sabíamos que la vía era esa, o sea, la vía era todo lo que factures, pues tienes que reinvertirlo si quieres hacerlo crecer, ¿no? Si no, tampoco lo veíamos desde el principio como un autoempleo en el sentido de, yo el primer año ya me podría haber puesto un sueldo, porque el primer año ya facturamos 40.000 euros, el segundo año por encima de los 100.000, pero claro,
ese dinero nosotros sabíamos dónde íbamos, cómo queríamos que fuera nuestra empresa futuro, y si yo eso me lo hubiera llevado yo a mi bolsillo, pues no estaríamos aquí, evidentemente, ¿no? Entonces sí que fue complicado. O sea, que ¿crees que lo principal que potenció tu proyecto fue tu determinación y la de tu socio? El no tocar Sí, dinero, porque 100%. teniendo 23, 24 años y tocar los 100.000 euros, pues a muchos se les puede subir a la cabeza y ponerse un sueldo y gastarlo. O sea, que lo determinante fue esa determinación de que tenías tú y tu socio de vamos a lograr cierto objetivo, y para lograrlo no vamos a parar. Y si es necesario trabajar 2 años sin coger ni un duro, lo hacemos. Justo, justo. Y bueno, en tu situación habrá muchos más jóvenes estudiando una carrera, pero deseando emprender. ¿Qué consejo le darías a una persona que no sabe qué decisión tomar? Tiene un proyecto en mente, tiene una idea, quiere emprender, pero está en una carrera que le puede dar una vida muy estable y no sabe qué decidir. ¿Qué consejo le darías para tomar esa decisión? A ver, también yo diferenciaría emprender para mí, bueno, para mí emprender es una cosa, para otra gente igual es otra. No es lo mismo para mí ser autónomo o ser autoempleado y, por ejemplo, yo qué sé, en el sector fitness, ser entrenador personal, por ejemplo. Para mí eso es una cosa y para mí otra cosa es intentar montar una startup que escale, una empresa que vayas contratando gente. Son un poco cosas distintas. ¿Por qué lo digo que es distinto? Porque un entrenador personal al final, pues a no ser que quieras hacer otro proyecto, los primeros clientes que te paguen, pues ya te lo quedas tú, ¿no? Ya es tu sueldo y ya puedes ver desde el primer día en qué momento tomar un camino u otro, porque en cuanto uno ya suponga un nivel de dinero que te rente irte, tal. En mi caso es distinto. Entonces, la primera pregunta que te tienes que hacer es si eres una persona que puede asumir ese riesgo, ¿no? Es decir, hay gente que no le gusta el riesgo. Si a ti te gusta la comodidad de lo que tú dices, de una carrera y un trabajo estable, entonces a lo mejor tú no podrías emprender por esta vía de startups y tal. A lo mejor sí un autoempleo, como digo, pues eso, hay muchísimos tipos, entrenador personal, pero freelance, vamos a llamarle freelance. Bueno, no digo que no sea difícil, pero creo que puedes empezar a ver frutos antes. Entonces, el primer que te diría es, oye, yo soy una persona, ¿qué perfil de riesgo tengo, no? Luego otro consejo también es que si lo vas a hacer, hazlo cuanto antes, porque yo en esa época escuchaba un dicho y en mi cabeza tenía una frase que leí por ahí que era, si te arruinas que sea antes de los 30, porque al final eres relativamente joven y puedes vivir en casa de tus padres, y si te va mal, pues bueno, pues al final tienes la cama de tus padres y ya está, o sea, y tu casa. A partir de los 30 ya a lo mejor tienes gente que depende de ti, una familia, hijos, tal, una casa que pagar, tal. Pues jugártela ahí me parece que mucha gente lo hace, pero ya es más riesgoso, ¿sabes? Y tú, si podrías volver el tiempo, ¿volverías a cierta época para mejorar ciertas cosas y potenciar aún más tu proyecto? ¿O has disfrutado tanto el proceso que estás satisfecho, agradecido y solamente miras para adelante? O sea, ni te lo plantearías si se te da la oportunidad. A ver, obviamente con el conocimiento que tengo hoy, si empezara otra vez, creo que me iría mejor, pero a lo mejor no, porque también estoy aquí por las decisiones que hemos ido tomando, buenas o malas, pero me han llevado aquí. A lo mejor empiezo el principio, tomo otras decisiones y no me va bien, no lo sé. Sí que es verdad que a día de hoy, pues sabemos muchísimo más, ¿no? Entonces, joder, es buena pregunta, pero no sabría qué decirte, la verdad. Y bueno, nos has contado antes que el primer año facturaron 40.000, ¿no? Ujú. Y el segundo 100.000. En el primer año, ¿todos tus clientes han sido por Madrid, España en general, o has tenido clientes internacionales desde el primer año? No, nosotros empezamos sobre todo vendiendo en España, además a un público muy nicho, powerlifter, halterófilos, tal. Hoy en día ese público, o sea, ese nicho en concreto no supone ni el 10% de nuestros clientes. Nosotros empezamos vendiendo mucho en España, pues por proximidad, por idioma y tal, pero yo desde siempre he tenido una ambición de salir fuera. De hecho, yo le decía a mi socio siempre, tenemos que vender fuera, tenemos que vender fuera, tenemos que vender fuera. Y por ejemplo, este año pasado, en 2022, España ha supuesto un 9% y, por ejemplo, el país más grande que tenemos es Estados Unidos, que es como casi un 40% es solo Estados Unidos. El resto es Europa, un 40 y pico por ciento es Europa, en general, todos los países, y luego el resto es el resto del mundo, que en total son 50 y pico países, pero bueno, hay países muy chiquititos que vendemos muy poco. Y bueno, al final vender online te da, claro, al vender online o vender, bueno, nosotros tenemos hardware, hay que enviarlo, si solo vendes software, pues ya no hay ningún tipo de barrera, ¿no? Pues puedes distribuirlo donde quieras. Entonces,
Al momento que comenzaste, con tu empresa, la idea era poder medir la potencia y poder sacar el máximo provecho de tus entrenamientos. Y me has dicho que lo que había en el mercado en ese momento costaba unos 4.000 euros. Cuando salió tu primer dispositivo, ¿qué precio tenías? Pues el primero creo que costaba 190 euros o algo así. Luego progresivamente hemos ido haciendo mejoras y haciéndolo más caro. Y esto del precio es algo que es lo que más le cuesta a los emprendedores y a nosotros nos sigue costando muchísimo. Es decir, ¿qué precio pongo a mi producto, a mi servicio? Siempre tiendes a cobrar menos y muy poco y ser más barato y tal. A la larga no suele ser bueno, la verdad, porque al final, a menos dinero tú tengas o cobres por lo tuyo, pues menos puedes reinvertir, más lento creces, tal. Primero fue 189 o 190, luego fuimos subiendo 200 y pico, luego estuvimos mucho tiempo en 300, y este ahora son 447, que esto es un poco la versión para atletas y tal, pero luego tenemos, que es en lo que nos enfocamos más nosotros, es en vender a equipos, clubes, profesionales, y ahí el pricing es distinto. Ahí es un pricing con un software premium, con una suscripción anual, con otras cosas. O sea, esto lo tenemos un poco, bueno, pues... Vale. ¿Y actualmente con cuántos clientes cuentas? Pues lo he mirado esta mañana porque la verdad que no me lo sé, porque no es una métrica como tal que midamos, pero tenemos unos 6.000 clientes más Unos o menos. 6.000 clientes. Vale, y de estos 6.000 tienes alguno que tú ya has dicho, hostia, esto es un logro y no se me había ni pasado por la cabeza y que te haya hecho sentir como que de verdad valió la pena todos estos años de sacrificio, de esfuerzo y el tiempo invertido. Pues sí, porque, como digo, empezamos vendiendo a powerlifter, amigos, tal. Y, por ejemplo, este año hemos cerrado como cliente a la Universidad de Stanford, por ejemplo, de Estados Unidos, que es una de las más importantes del mundo. A la UCLA, que es de Los Ángeles, que es la que sale en todas las pelis de California, pues es la UCLA. Luego tenemos equipos de la MLB de béisbol en Estados Unidos. Tenemos uno súper importante que no puedo ni decir su nombre porque nos denuncian, porque son mega top, ¿no? Y bueno, y aquí en España tenemos al mejor tenista del mundo que tampoco puedo decir su nombre, aunque lo podéis buscar en YouTube y aparece, pero no nos deja decir su nombre. Tenemos al PSG de fútbol, de la Liga Española un montón de equipos de fútbol, ciclismo, o sea... Claro, que ha pasado de vender a un pequeño nicho a los más cercanos, a vender a nivel internacional y encima a clientes de este nivel. Cuando comenzaste a vender, ¿cómo lo vendías? O sea, ya hacías videollamadas, hacías publicaciones en el anuncio, ¿cómo lo hacías? Pues yo creo, al principio lo que hicimos era... al principio no. O sea, lo primero fue Instagram. O sea, nosotros, bueno, no es a lo mejor lo más inteligente. A día de hoy sigue siendo nuestra red más importante y donde más gente tenemos. Pero fue abrir un Instagram. Hicimos unas fotos a un producto como demo o muestra. Subimos un Instagram, empezamos a seguir gente, a hablar gente, a contactar con microinfluencers. Oye, te regalo uno si me promocionas, tal. En esa época un microinfluencer tenía 2.000 seguidores, 3.000. Ahora de 3.000 tiene cualquiera, ¿no? Pero sí. Empezamos por Instagram, luego abrimos un pequeño e-commerce en WordPress, en WooCommerce y bueno, y se hacían por ahí las ventas y así es un poco como empezamos. Luego a día de hoy pues tenemos muchos otros canales de venta y tal, pero fue lo primero. ¿Y qué tan importante crees que puede llegar a ser para comenzar este tipo de emprendimientos, de negocios, el saber vender, el saber comunicarte? Hombre, eso es fundamental. O sea, al final las labores que tiene que hacer un emprendedor depende de, como yo entiendo, o sea, en nuestra industria, que son startups tecnológicas, para mí el equipo fundador pues tiene que tener parte de tecnología y parte de venta. Es decir, alguien que sepa de tecnología, alguien que sabe de vender. Porque si no sabe vender, por muy buen producto que tengas, no te lo va a comprar nadie, ni nadie va a saber que existes, ¿no? Entonces... Y en los inicios eras tú el que vendía, tú y tus socios. Yo y mi socio. Luego lo fue cogiendo un poco más mi socio, pero los dos. Al final, al principio todos hacen de todo. ¿Y hacíais estrategias de venta? ¿Te formaste en ventas? ¿O fue un poco que fue fluyendo y con la experiencia fue a mejor cada vez? Pues sí que nos hemos ido formando en todo esto. Primero en marketing digital, probamos un montón de estrategias, ahora es más venta B2B. O sea, tiene que haber una formación sí o sí. O sea, esa es otra cosa. Si tú no eres una persona curiosa que te gusta aprender, leer libros, verte cursos, escucharte podcast, no tiene por qué ser solo libros, pueden ser cursos y ya está. Pero eso es imprescindible, porque el primer día no sabes de nada y tienes que aprender. Yo que era ingeniero tengo que aprender de marketing, tengo que aprender de ventas, tengo que aprender
de contratar gente, ¿no? O sea, es de todo, tienes que aprender. Y después de ese primer año de 40.000 y un segundo año de 100.000, que bueno, no está mal, ¿no? Para ser un segundo año, actualmente, ¿con cuánto has cerrado el 2022? ¿Cuánto ha sido la facturación? Pues por encima del millón de Por euros encima de un este millón de año. euros. ¿En cuánto tiempo? 2017 empezaste, ¿no? Son 5 años. A ver, no es un crecimiento súper espectacular. Hay startups que crecen de 0 al millón en 18 meses. Sí que es verdad que nosotros hemos sido... Hay un tipo de startup que se llama bootstrapping, que es básicamente reinvertir, ¿no? Entonces, cuando tú reinviertes tus ganancias, creces más lento. No es lo mismo que si te mete un fondo de inversión, yo que sé, el primer día 100.000 euros, pues Claro, tienes más herramientas, ¿no? esto es interesante, o sea que todo este crecimiento ha sido por reinversión. Sí, o sea, justo este año pasado, en 2022, a cierre de 2022, hemos levantado nuestra primera ronda de inversión importante, que también ha sido cerca de 1 millón de euros más o menos, la ronda de inversión. Y eso, pero hasta entonces ha sido todo reinvirtiendo ganancias de lo que íbamos facturando. ¿Y qué se siente cuando llegas a esta facturación? O sea, ¿has recordado esos momentos donde te decían, oye, haz algo que valga la pena, que haces haciendo esto por 1 año, 2 años sin que te dé nada de dinero? ¿Has sentido en algún momento, joder, yo siempre tuve la razón y aunque no creían en mí, lo he logrado? A ver, sí que es verdad que es como la cifra, ¿no? De 0 al millón es como la cifra a la que quieres llegar. La realidad es que cuando llegamos, pues tampoco hemos hecho una fiesta, porque vives tan en el día a día que no te paras a disfrutar y a pensar como tú dices. Intentas hacer un poco el ejercicio, pero al final también hay muchos altibajos, ¿no? Antes, a nosotros la pandemia nos jodió mucho. Entonces, antes de la pandemia, en 2019, ya estábamos empezando a hacer un crecimiento de duplicar o triplicar año tras año. Entonces íbamos súper bien, de repente la pandemia fue como un año en blanco, pero no solo 2020, 2020 y 2021 fue como plano, ahí pues nos venimos un poco abajo, y ahora 2022 ha vuelto a ser un año muy bueno, y ahora pues ya sí como que a día de hoy es la primera vez que mi empresa ya parece una empresa de verdad, y que tenemos unas cifras importantes, y que tenemos ya un equipo importante, tenemos unos salarios dignos, que no somos los que más cobramos de la empresa, mi socio y yo, o sea, tenemos empleados que cobran más que nosotros, es lo que hay. Pero bueno, ya es un salario que te permite vivir y tal, y claro, recuerdas esos días y dices, joder, pues es otra etapa, ¿no? Y ahora estamos un poco pues, más a gusto. Y si tendrías que resaltar 3 actitudes o 3 características que habéis tenido tú y tu socio para llegar a la cifra del millón, o sea, que tú le dirías a alguien, yo creo que a mí lo que me ha ayudado para llegar al millón ha sido esto, esto y esto, ¿sabrías decirme? A ver, algo que creo que es súper importante, yo desde mi punto de vista, es si haces un emprendimiento de este tipo, tener un socio, uno o dos. A mí hacerlo solo, conozco emprendedores que son solo founder, ¿no? Solo él, que está bien, yo no lo hubiera podido hacer solo, sinceramente, porque no, o sea, hay muchos momentos difíciles, necesitas a alguien con el que hablar, y yo qué sé, tu novia o tu pareja, pues a no ser que esté también metido ahí, pues al final todo le suena un poco, al final le acabas quemando, en plan, tío. Entonces creo que un socio que esté muy alineado contigo es muy importante, uno o dos. Y luego otra cosa que yo creo que es importante es la constancia, una constancia de que hasta que no muriera la empresa, de morir, de que nos quedamos sin dinero, no íbamos a parar. O sea, por muy mal que nos fuera en la pandemia, que estuvimos de hecho en abril facturamos cero, abril 2020, nosotros no despedimos a nadie, ni hicimos ERE ni nada, seguíamos pagando sueldos, y ese mes creo que estuvimos en menos 13 o menos 15.000 euros ese mes, o sea, de pérdidas de caja, pero sabíamos que hasta que no nos quedáramos en el banco con 0 euros no íbamos a parar. O sea, es algo que sí que no he visto en mucha otra gente a la que algo va mal lo abandona. Tienes que seguir, pero hasta la extenuación y más, y años y meses, y a lo mejor estás de bajón, pero tu socio no, entonces vais un poco Compensa. calibrando, exacto, porque no puedes estar siempre aquí arriba, pero para mí la determinación esa y la constancia es fundamental. Y luego por último, porque me has dicho tres, pues, hombre, el nunca parar de aprender, por supuesto. Bueno, y te diría también es muy importante, que claro, hay muchísimos consejos. Rodearte de gente que también esté en este mundillo es súper importante, pero no te puedes hacer la idea, porque tú al final estás en tu oficina, en tu casa, no sabes, realmente tú no sabes si lo que te está pasando está bien, está mal, si está mal, cómo de mal está, hasta que no conoces a otros emprendedores que te dicen, ah, pues a mí me pasa esto también, o pues yo facturo esto, o pues yo tengo... Y dices, hostia, no estoy tan mal, ¿sabes? Claro, o Muchas sea, veces dices, joder, y eso es fundamental, es conocer gente del mundillo. O sea, escoger un buen socio, tener una constancia inquebrantable y Sí, sí, rodearte de seguro. personas que estén en el mundillo y que te ayuden a motivarte.
Y a la hora de escoger un socio, porque esto es un tema bastante complicado, porque muchos queremos emprender y sabemos que tenemos que estar con un socio, pero pensamos que, guay, si sale mal y encima tengo que darle parte a otra persona. ¿Qué es fundamental a la hora de escoger una persona que esté contigo y que lleve un proyecto? Al final llega a ser tan importante como un familiar, como tu pareja, como tu padre, tu madre, porque es la persona que está creciendo contigo y haciendo que tu sueño, tu proyecto llegue al punto más alto. Sí. O sea, te acompaña el resto de tu vida. Totalmente, o sea, lo que tú dices, yo creo que hablo más con mi socio que con mi novia, sinceramente. A ver, es importante, yo creo, conocer a la persona y si no la conoces, irte de viaje con ella, pasar tiempo, convivir, o sea, tienes que conocerla muy bien, no puede haber sorpresas. Yo a Iker le conozco desde que tenemos, no sé, 7 años o menos, porque le conocí en Benidorm, veraneamos allí y tal, tenemos los dos casas, nos conocemos de toda la vida. Incluso así, sigues descubriendo cosas, tienes que conocer, tiene que haber confianza, sí o sí. Luego, con los socios, a ver, aquí hay varias cosas, ¿no? Cómo elegirlo y luego, pero otro problema que tiene mucha la gente es dónde lo encuentro, ¿no? Que eso es otra. En cuanto a cómo elegirlo, yo diría a alguien que conozcas y si no lo conoces, lo conoces en un evento, en una feria, porque de eso hay mucho. Oye, pues le conocí en un evento de no sé qué y somos socios. Antes de hacer la SL, repartir los porcentajes, esa que ya es el tema legal, conócele mucho, pero mucho. Como si te tienes que ir 15 días a una casa rural, él y tú, de viaje a la montaña, lo que sea, conócele muchísimo. Y luego, ten un buen pacto de socios, que el pacto de socios nosotros hemos tenido experiencia negativa con ellos, no entre Iker y yo, sino entre otros socios que han ido entrando, saliendo de la sociedad. Un pacto de socios básicamente es un documento legal que regula los derechos y responsabilidades de las partes de la sociedad. Es decir, si ahora tú y yo montamos una sociedad, tú tienes 50 y yo 50, si no hay un pacto de socios, tú mañana dices, ya no quiero trabajar más. Ese 50 no te lo quita nadie. Entonces, Claro. yo a lo mejor trabajo, tú no, y te quedas ese 50. Entonces, el pacto de socios regula todo eso, entradas, salidas, qué Claro. responsabilidades tienes, cuáles tengo yo, cuánto tiempo. Eso es, vamos, te puedo decir que es uno de los mayores errores que pasa en cualquier startup. De hecho, ahora hemos estado en lanzadera, que hay muchísima gente ahí, emprendedores y tal, y pues mínimo conocido 3 o 4 empresas que tienen problemas con socios. Y como no tienen un buen pacto de socios, no lo pueden arreglar. Claro, o Es una sea que es movida fundamental el pacto de socios. Y mira, es fundamental. algo súper interesante, yo nunca lo había escuchado y de verdad creo que es fundamental, porque sí que llegando a un punto, a un nivel de dinero, de facturación, igual un socio dice, mira, ya yo con este sueldo que puedo pillar de aquí, me parece bien y no aporta más. Algo que me ha parecido muy interesante y me causa muchísima curiosidad es que estos clientes que me has comentado, por ejemplo, la Universidad de Stanford, ¿para qué lo utilizan? O sea, ¿cómo les funciona el dispositivo para que decidan contratarte? Pues en concreto la Universidad de Stanford, al final allí en Estados Unidos, las universidades es donde se concentra mayormente el deporte, ¿no? Las actividades deportivas. No es tanto como aquí en Europa, que son como clubes privados deportivos, sino que ya desde el instituto, la gente que se apunta a un deporte lo hace en el instituto y luego la universidad. De hecho, la liga universitaria allí es gigante, es muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, en concreto en Estados Unidos, le dan muchísima importancia al entrenamiento de pesas, ¿no? Para mejorar en tu deporte específico. Es decir, ya hagas fútbol americano, béisbol, voleibol, hagas lo que hagas, van al gimnasio, ¿no? De hecho, la Universidad de Stanford tiene 20 y pico deportes distintos de toda clase y todos pasan por el gimnasio. Entonces, al final, nuestro dispositivo lo que le ayuda al entrenador es, esto lo ponen ellos entrenan en racks, todo en racks como jaulas de sentadilla, ahí hacen todo sentadilla, peso muerto, press de banca, etcétera. Entonces, el entrenador pone esto ahí en el rack, lo engancha a la barra y el entrenador al final, si quiere mejorar una capacidad específica, por ejemplo, para un jugador yo qué sé, de béisbol, sabe que necesita trabajar en unas zonas de potencias específicas y además limitar muchísimo la fatiga que tenga en ese entrenamiento, porque al final, si tú lo que quieres es rendir en, yo qué sé, el pitcher, lanzar más fuerte o batear más fuerte, pues tú no quieres hacer una serie de banca hasta el fallo, porque eso te genera una fatiga innecesaria, que al día siguiente vas a jugar fatal. Entonces lo utiliza principalmente para 2 cosas. La primera, para saber con qué carga tirar, porque o sea, depende del tipo de deportes, tú entrenas pues con más o menos potencia, más o menos velocidad, ¿no? Entonces, yo qué sé, en lanzamiento, pues necesito trabajar entre 0,9 metros segundos y 0,7, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es un tipo de esfuerzo rápido, dinámico. Entonces, esto les dice cuál es esa zona para cada atleta, ¿no?
Y luego además dice, pues quiero trabajar con una fatiga muy bajita, es decir, quedarme muchas repeticiones del fallo. 5 del fallo, 6 del fallo, 7 del fallo, ¿no? Muy difícil a ojo saber realmente a cuántas repeticiones te tienes que quedar para no entrar en fatiga. Y entiendo que, o sea, esto, si yo quiero medirme la fuerza, la potencia en sentadilla, lo único que tengo que hacer es encenderlo. Sí, lo enganchas a la barra y luego, o sea, lo que te lo va a decir es la app. Esto solo La es app, el ¿no? medidor como Este es tal. el Esto medidor, es el vale. sensor que mide. La app es la que, en base a, pues, a entrenamientos previos tuyos, a base de un histórico y otros levantamientos que has hecho, pues sabe lo que justo que acabas de decir, lo fuerte o no fuerte que estás hoy, pero de forma exacta. Entonces, si hoy estás un 10% más flojo, pues te va a bajar el peso pues un 10%, ¿no? Porque si te pones siempre el mismo peso creyendo que siempre estás igual de fuerte, pues un día vas a sobreentrenar, otro infraentrenar, entonces no va a haber esa efectividad, ¿no? Esa individualización. Pues es súper interesante porque al final está cambiando vidas de personas que se dedican a cualquier tipo de entrenamiento a potenciar su nivel. Porque tener este control de aquí no entro en fatiga te permite entrenar más días o incluso más horas teniendo en cuenta todos estos datos. Cuando empezaste con tu empresa, entiendo que bueno, empezaste tú y tu socio, ¿en algún momento se dio solamente uno de los dos como de alta como autónomo o fue una asociación desde el primer momento? Sí, o sea, a ver, al final, al principio, bueno, sí, para la primera venta me di solo yo de autónomo, autónomo normal y corriente, aunque trabajamos los dos, espero que este vídeo no lo vea la Hacienda ni Seguridad Social. Empecé yo solo de autónomo, luego se dio él también de autónomo y luego ya a partir del no sé en qué año fue exactamente, no lo recuerdo, ya hicimos la SL y ya pues bueno, pues la SL sigue siendo autónomo, que es autónomo societario, pero ya funciona un poco distinto. Y para los que, bueno, estamos un poquito más alejados de estos términos ya, porque, bueno, que queramos emprender, estamos comenzando con un proyecto, aún no llegamos a este tipo de términos, ¿cuál es la diferencia entre un autónomo y autónomo SL? A ver, a efectos prácticos es lo mismo, solo que para Hacienda pagas más por ser autónomo societario. De hecho, nosotros vimos ese cambio. Hay como al principio una reducción de autónomos que vas pagando primero 50 euros al mes o algo así, Sí. progresivamente más. Pues nosotros pasamos de pagar 100 y pico al mes porque teníamos esa reducción a de repente pagar 300 y pico al mes por ser autónomo societario. Diferencias hay pocas. ¿Cuándo abrir una sociedad? Pues solo está justificado cuando tienes un nivel de ingresos que supera al año, no sé cuánto es, tendría que mirarlo, pero hay un punto, es que no sé la cifra, pero a partir de un punto, si tú ves cuánto tienes que pagar de IRPF por los tramos, Sí. te renta abrir una SL porque acabas pagando menos impuestos que haciéndolo. Al final son números, o sea, no hay más. Cuando llegas a una cierta facturación, te renta y... Y como se está presentando actualmente la situación en España en tema impuestos, tema autónomos, tema sociedades, ¿en algún momento has pensado, joder, si viviese en otro país, tendríamos que pagar menos impuestos y tendríamos más dinero para reinvertir? O sea, ¿te lo has planteado en algún momento? A ver, sí, en su día, joder, yo creo que si volviera a montar otra empresa de este tipo, quiero decir, con operación en Estados Unidos y tal, muy internacional, pues a lo mejor me planteaba abrirla en Estados Unidos, se suele abrir en Delaware, por ejemplo, porque, bueno, pues tiene ventajas. Los impuestos al final, pues bueno, en España son los que son bastante, bastante altos, pero no sería la única razón, ¿eh? O sea, Estados Unidos al final no solo sería por tema de impuestos, sino luego tema de, por ejemplo, no podemos contratar gente de Estados Unidos ahora mismo, tienen que ser como falsos autónomos y ese tipo de cosas, pero yo creo que sí que si la volviera a abrir, la abriría afuera, porque al final la actividad económica lo justifica. Que luego las leyes tampoco, o sea, yo qué sé, tú no puedes, viviendo en España, residiendo en España, teniendo la actividad económica en España, tú no puedes abrir la SL en, yo qué sé, Sí. en Francia, porque Hacienda te va a decir, no, todo este dinero es de aquí. Te cobra igual, ¿no? Pero... Claro, o sea que en este caso, pues simplemente por tema de facilitarte el tema de empleados, de las oportunidades que pueda haber, la abrirías en Sí, Estados Unidos. yo creo que... ¿Y cómo ves el panorama para los nuevos emprendedores en España? Pues, a ver, ahora está un poquito mejor que hace unos años. Sigo pensando que emprender en España es emprender en el nivel difícil, como si fuera un videojuego, ¿no? Creo que hay países con, pues no solo el nivel de impuestos, no solo tema impuestos, sino también en el, por ejemplo, el panorama inversor, ¿no? Que al final los inversores, pues muchas veces son muy importantes
hacer viable o escalable un proyecto, ¿no? Pues también es muy importante. Y a ver, España no es de lo peor de Europa en cuanto a ecosistema emprendedor, pero tampoco diría que es de lo mejor. En Europa hay países mucho más potentes, como puede ser Alemania, por ejemplo, donde hay mucha más apoyo a este tipo de cosas. Y luego, por supuesto, pues está Estados Unidos, que es donde más panorama hay, ¿no? Aquí podríamos entrar en muchísimas cosas que definen un ecosistema emprendedor, pero bueno, no está fácil, la verdad. No te lo ponen fácil. Y me surge una pregunta muy interesante. Si ahora mismo te vienen y te dicen, Oscar, puedes poner la norma o la regla que quieras para que el panorama de emprendedores en España se facilite, pase de nivel experto a nivel principiante. Dime por lo menos dos que se te ocurran. Pues, a ver, bajar impuestos en general, bajarlos, hay mucha cancha para bajar impuestos porque hay muchos impuestos por todo. Ese creo que sin duda traería muchísimo talento a España y luego el segundo yo creo que sería facilitar la inversión extranjera en startups españolas, ya que ahora han sacado una ley startup recientemente que intenta solventar un poco esto y tal. Tengo entendido que es mejor que lo que había, pero no es la hostia todavía. Creo que con esas dos cosas podríamos hacer un ecosistema súper potente en España, porque talento hay por un tubo, hay programadores, hay gente emprendedora, hay gente súper potente, pero pasa eso, que tantos impuestos te ponen muchas zancadillas y luego muchos inversores extranjeros, porque al final en España tampoco hay, en las primeras etapas sí, pero llegada a una etapa no hay fondos de inversión lo suficientemente grandes. O sea, a partir de series B, series C de inversión, que son rondas de inversión pues bastante tochas, de decenas de millones, es que te tienes que ir fuera sí o sí, porque es que directamente no lo hay, ¿no? Y las empresas españolas no es que sean las más atractivas, desde un tío de Estados Unidos, invertir en España, pues hay ciertas regulaciones y tal, que les tira un poco para atrás, ¿no? Entonces, creo que eso sería bastante importante. Facilitar la inversión extranjera, ¿no? Sí, fíjate que no te digo, porque mucha gente dice, no, que den más ayuda a los emprendedores. Yo no soy de esa mentalidad que no quiere decir que no, que si hay una ayuda a la que pueda acceder, no la vaya a pedir, ¿no? Al final, joder, si estamos pagando los impuestos, pues por lo menos que nos devuelvan algo, ¿no? Pero yo prefiero lo que yo genero no me quites, y si yo le tengo que pagar a un empleado X al mes, que ese empleado esté recibiendo la totalidad, que no me quite la mitad del Estado, porque al final si a mí este programador me está costando 4.000 al mes, yo ya estoy dispuesto a pagarle 4.000 al mes, porque eso lo recibe 2.000, ¿no? Pues al final este tipo de cosas sí que a nosotros, cuando llevamos 2 años de empresa, me entró así como un clic en la mente, y fue que fueron justo esos 2 años en los que Iker y yo no cobramos nada, cobramos cero, llevamos 2 años sin cobrar nada, y viendo las cuentas nos decía el gestor que el socio que más cobraba de la empresa era el Estado. Es decir, habíamos pagado como 80.000 euros de impuestos en esos 2 años y nosotros habíamos cobrado cero, y es como, ¿sabes? Sí, que... Te desmotiva un poco, ¿no? Pero bueno, al final otra zancadilla que has superado y al día de hoy ha valido la pena. Ya que hablas de empleados, actualmente ¿cuántos empleados cuentas en tu compañía? Pues a día de hoy somos 11 y vienen 3 más en camino que estamos buscando, o sea que sí. O sea, que lo estáis buscando, ¿no? Sí. Estamos buscando programadores. Si eres programador, échanos el currículum. Pues mira, igual ahora lo ve un programador y te manda el Ojalá. currículum. Vale, y una vez facturado el millón, que estamos hablando de una cifra que puede llegar a ser súper atractiva y puede llegar a ser el objetivo de una persona que sueña con emprender, porque lo primero que piensas es en el millón. Yo voy a emprender y voy a llegar al millón. Que luego escuchas discursos de emprendedores que realmente manejan dinero y dicen que no es dinero. ¿Cuál es tu objetivo? O sea, ¿con cuánto te gustaría cerrar el 2023? Pues 2023 nos hemos puesto de objetivo crecer un 150%, que nos pondría en 2,5 millones más o menos. Y bueno, a medio largo plazo nuestro objetivo es seguir duplicando año tras año la facturación, por lo menos para los próximos 3-4 años, y bueno, hacer al final la empresa Nuestra ambición es hacerla lo más grande que se pueda hacer y lo más grande posible, y no sé, Y no tienes un techo, nunca has pensado en un techo de cuando toque los 5 millones me voy a jubilar, porque en verdad para mí lo más importante era llegar a tener esta libertad financiera de estar donde quiera estar, cuando quiera estar y en la hora, en el momento que quiera estar. A ver, realmente, aunque facturemos 5 millones, como eso se queda en la empresa, yo solo lo podría sacar, bueno, pues hacer reparto de dividendos o por salario, pero no es el objetivo de Bitruf. El objetivo de Bitruf es dar salida a los actuales inversores que tenemos, y para eso, pues,
o lo haces tan grande la empresa que tú eres capaz de recomprar esas acciones a tus inversores, o vendes la empresa a una empresa mucho más grande por X millones y ya pues a lo mejor sigues trabajando, pero ya no es propiedad tuya, sino que tú eres como un empleado más, pero ya te han pagado por la empresa. Si yo tengo yo qué sé, el 50% de la empresa, que no es el caso, tengo menos, pues si una empresa te compra por 50 millones, pues ese dinero ya sí que entra a ti, a tu patrimonio, y ahí ya sí que podría retirarme o lo que me apeteciera, pero bueno. Pero sí, no es tu queda un caso, poco- pero no te lo has planteado en realidad. O sea, tú. Sí, o sea, es un poco hacia donde queremos ir, o sea, queremos hacer crecer la empresa con el objetivo algún día de hacer una venta bastante grande y bastante atractiva, pero si no se diera ese escenario no pasaría nada tampoco porque nos encanta lo que hacemos, es el sector que más nos gusta, los deportes, al final eres dueño de ti mismo, ¿no? Porque tú eres el jefe de tu empresa y tal, y bueno, pues si no se da esa venta tampoco pasaría nada porque estamos súper a gusto, la verdad. Y ya que este es un canal de entrenamientos y emprendimientos, ¿qué tanto crees que puede ayudar la mentalidad de una persona que entrena, que va todos los días al gimnasio, que va todos los días a jugar al fútbol, al béisbol? ¿Cómo puede influir este hábito en el emprendimiento? ¿Qué tanto lo puede potenciar? Pues hombre, yo creo que es un aspecto importante, la verdad, porque al menos yo, el tema del gimnasio, que al final también llevo yendo un montón de años, cuando no hay motivación, lo que hay es disciplina, ¿no? Entonces, los que llegan lejos en un deporte es porque tienen esa disciplina, no es la motivación, ¿no? Mucha gente busca, oye, ¿cómo me puedo motivar para ir al gimnasio? Ya empiezas mal. Para mí ya empiezas mal. Cuando no hay motivación, hay disciplina. Entonces, en una empresa es lo mismo. Cuando hay altibajos, lo que te hace continuar es la disciplina. Entonces, si tú eres lo suficientemente disciplinado para seguir un plan, para no venirte abajo cuando no te apetece, joder, pues tienes esa mentalidad que es muy fuerte en realidad. Que esa mentalidad te puede llevar al millón, incluso más. Claro, por supuesto. O sea que dentro de 5 años, si tenemos de nuevo la oportunidad de hablar contigo, de saber cómo ha ido con la empresa, con lo que ha crecido, estaríamos hablando de una facturación de 10 millones. ¿En 5 años? No, un poco más. Si duplicamos cada año, 2023 serían 2,5, 2024 serían 5, 2025 ya serían 10 Ah, y así. Bueno, 20, luego 20, 40. 40. 40 millones. En 5 años, pues eso. Ojalá, ¿no? Pues ese es el objetivo. Bueno, Oscar, esta ha sido la ronda de preguntas, creo que una de las más interesantes. La verdad es que nos ha dado una masterclass de enfocarse, de la necesidad de tener buenos hábitos, de no decaer, que si la cosa está difícil, seguir adelante teniendo ese objetivo claro. Y espero poder verte dentro de 5 años y que nos cuentes cómo has logrado esos 40 millones de euros. Pues sí, a ver si hay suerte y estamos ahí. Así que Bueno, muchísimas gracias por muchas venir al gracias a ti. canal, chicos. No olvidéis suscribiros si os gustan las entrevistas, si les gusta el emprendimiento y les gusta el fitness.